¿Has sentido que es imposible tener paz cuando todo a tu alrededor está lleno de caos y de ruido? Dios nos hace entender que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo podemos tener cuando estamos ancladas en Dios. Muy buenos días, amadas hermanas. Qué dicha es abrir los ojos un día más y saber que Dios sigue obrando, incluso en lo invisible. Nos convoca nuevamente no para una rutina vacía, sino para un encuentro profundo con su palabra viva, una palabra que tiene el poder de sanar, transformar y renovar. Hoy hablaremos de algo tan necesario en este tiempo de prisas, conflictos, ansiedad y división, la paz, pero no cualquier paz. Hablaremos de la paz como virtud espiritual, como parte del fruto del Espíritu Santo, como una evidencia visible de una vida que ha sido redimida y transformada desde adentro, porque la paz que viene de Dios no se improvisa ni se finge, se produce como resultado de una comunión viva con el Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias por este nuevo amanecer. Gracias porque tu Espíritu Santo nos sigue guiando, aun cuando no lo percibimos. Espíritu Santo, tú que conoces cada rincón del alma, ven y sopla vida sobre esta palabra. Queremos aprender, sí, pero también ser transformadas. Queremos comprender, pero sobre todo encarnar tu verdad. Háblanos de la paz, esa paz que no es como la del mundo, sino como la que viene directamente del trono de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo enumera las características del fruto del Espíritu Santo. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. También nos hace ser pacientes, amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Notemos algo crucial aquí. No dice los frutos del Espíritu, como si fueran opciones individuales. Dice el fruto, en singular. Esto implica que no es una canasta de virtudes de las cuales elegimos las que más nos gustan, sino una sola realidad espiritual que se manifiesta de diversas formas, y entre esas manifestaciones está la paz. En griego, la palabra usada aquí para paz es airen, y no se refiere simplemente a la ausencia de guerra o conflictos. Es mucho más rica, implica armonía, bienestar interior, integridad relacional, descanso del alma. Tiene raíces hebreas en el término shalom, que es aún más profundo: plenitud, integridad, totalidad, salud espiritual, emocional y física. Shalom es el orden de Dios en todas las dimensiones de la vida. Entonces, cuando Pablo dice que el fruto del Espíritu es la paz, no se refiere a una calma momentánea ni a un estado superficial, sino a una transformación interna que lleva al creyente a vivir alineado con el corazón de Dios. Pero esa paz no se produce automáticamente. No es un sentimiento que aparece solo porque una persona asiste a la iglesia o se involucra en actividades espirituales. Es el resultado de una vida crucificada con Cristo y llena del Espíritu Santo. Por eso, en Romanos capítulo 8, versículo 6, dice la palabra de Dios: los que viven obedeciendo al Espíritu de Dios tienen la vida y la paz que Él da. Aquí encontramos una clave poderosa. La paz es el resultado de la obediencia al Espíritu Santo. No podemos pretender vivir con ansiedad, con orgullo, con rencor, con afán y al mismo tiempo disfrutar de la paz del Espíritu de Dios. Es necesario un alineamiento, una rendición, una decisión diaria de caminar en el Espíritu de Dios y no en la carne. Y es que muchas veces confundimos paz con comodidad. Pero la verdadera paz no necesariamente significa que todo esté bien a nuestro alrededor. Significa que todo está en orden dentro de nosotras, incluso si afuera hay tormenta. Jesús
lo ejemplificó perfectamente. En Juan capítulo 14, versículo 27, poco antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos: Les doy mi paz, pero no se las doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Esa declaración es impactante. Jesús sabía lo que venía: traición, tortura, juicio injusto, muerte. Y aún así, su paz no tambaleaba, porque su paz no dependía de las circunstancias, sino de su relación con el Padre. Y nosotras, hijas de Dios, estamos llamadas a reflejar esa misma paz, no como un esfuerzo humano, sino como fruto del Espíritu Santo, como resultado de una vida transformada desde adentro. Pero, ¿qué significa vivir con esa paz? Significa que cuando las malas noticias llegan, no nos derrumbamos, sino que corremos a aquel que sigue sentado en el trono. Significa que cuando hay conflicto, respondemos con mansedumbre, que cuando el futuro es incierto, descansamos en el Dios que ya lo vio todo, que cuando las emociones nos traicionan, volvemos a la verdad de la palabra y encontramos descanso. Y esto no es poesía, es vida práctica. Una mujer que vive en paz es una mujer que no grita para tener la razón, que no manipula para sentirse segura, que no compite para afirmarse. Es una mujer que camina con la frente en alto, no por orgullo, sino porque sabe quién es y de quién es. Y esa identidad firme produce estabilidad emocional, produce sabiduría para responder, produce equilibrio en la crianza, en el trabajo, en el ministerio, en el matrimonio. Produce una voz que no necesita elevarse para ser escuchada, porque su autoridad viene del Espíritu Santo. Esa paz también afecta la manera en que tratamos a los demás. En Efesios capítulo 4, versículo 3, nos exhorta a procurar mantenernos unidos y vivir en paz. ¿Y sabes qué es lo más revelador? Que esa exhortación no es a crear la paz, sino a mantenerla, porque el Espíritu Santo ya la ha producido en nosotras, pero debemos protegerla. ¿Y cómo se mantiene la paz? Guardando nuestro corazón, cuidando nuestras palabras, perdonando rápido, soltando ofensas, evitando el chisme, escogiendo la humildad sobre el ego. No es pasividad, es madurez, es saber que a veces callar es más poderoso que hablar, que a veces ceder es más sabio que pelear, que a veces perder una discusión es ganar una relación. Y en un mundo donde todo parece fomentar el conflicto, donde la sociedad vive en tensión constante, donde las redes sociales alimentan el juicio, la comparación y la reacción impulsiva, una mujer que vive en paz se vuelve un testimonio vivo, porque su serenidad no es indiferencia, es seguridad. Su calma no es pasividad, es autoridad espiritual. Su respuesta no es débil, es sabia, porque el Espíritu Santo la ha formado en lo secreto, porque ha aprendido a vivir desde lo invisible, no desde lo visible. Y esa mujer, formada en lo invisible, se convierte en columna firme en su hogar, en su iglesia, en su comunidad. No porque nunca tiemble, sino porque ha echado raíces en lo eterno. Su paz no depende del humor de otros, de la economía, del diagnóstico médico o de los resultados visibles. Su paz está anclada en una verdad más profunda. El Espíritu Santo habita en ella. Y donde habita el Espíritu Santo hay fruto. Y donde hay fruto hay evidencia. Y esa evidencia se ve en la forma en que enfrenta la vida, en su rostro, en sus palabras, en su manera de tomar decisiones, de restaurar relaciones, de perseverar en la adversidad. Una mujer que camina en la paz del Espíritu Santo no huye del conflicto, pero tampoco lo alimenta. Ella entiende que la paz no siempre es ausencia de ruido, sino presencia de propósito. Y por eso no entra en cada batalla que se le presenta,
No responde a todo lo que le dicen. No necesita tener siempre la última palabra, porque sabe discernir lo que vale la pena y lo que solo roba energía. Porque ha aprendido que, como dice Proverbios capítulo 14, versículo 30, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia es como cáncer. Su paz no es solo emocional, es física, espiritual, integral. Ella ha hecho del descanso en Dios su forma de habitar en el mundo. Y si hay algo que hoy necesita la iglesia, los hogares, los matrimonios, las amistades, es a mujeres llenas de esa paz. Mujeres que sean oasis en medio del desierto. Mujeres que, aun cuando todo se mueve, siguen firmes. No porque sean fuertes por sí mismas, sino porque se han rendido al Espíritu Santo. Y esa rendición ha dado como fruto una paz que no se negocia. Porque han aprendido a pelear sus batallas en oración, no en discusiones. Han aprendido a hablar con el cielo antes de reaccionar en la tierra. Han aprendido a descansar incluso mientras esperan, incluso mientras lloran. Esa paz también tiene poder evangelístico. Cuando alguien te observa y nota que en vez de estallar como lo haría cualquiera, tú respondes con mansedumbre, cuando en lugar de hablar mal de quien te hirió, oras por esa persona, cuando aún en medio de tus problemas puedes sonreír genuinamente y seguir amando, entonces el mundo nota que hay algo diferente. Y ese algo es alguien, es el Espíritu de Dios obrando en ti. Por eso Pablo le escribió a los colosenses que gobierne en su corazón la paz que Cristo les dio, pues esa paz los une a todos en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Fíjate en el orden. Primero la paz gobierna, luego el cuerpo se une y después viene la gratitud, porque donde reina la paz hay unidad y gozo. Pero esa paz no se produce con fórmulas, no se compra, no se consigue con cursos o lecturas, nace del encuentro personal con Dios, del tiempo secreto, de los silencios con Él, de los momentos en los que apagas el ruido externo para escuchar su voz, de los días en los que aunque todo esté oscuro, decides creer. Porque esa es la paradoja del Espíritu Santo. Su fruto no se fabrica, se da. Pero para que se dé, primero hay que morir al yo, morir a la necesidad de controlar, morir al deseo de tener la razón, de ser vistas, de ser comprendidas, morir a la carne para vivir en el Espíritu. Una mujer que ha muerto al yo y ha sido resucitada por el Espíritu Santo no vive agitada, vive en paz. Y no porque no tenga problemas, sino porque tiene dirección. Su vida no es desorden, es armonía. No es caos, es propósito. Y por eso puede traer paz donde antes solo había gritos, tensiones, heridas abiertas. No con frases cliché, sino con presencia, porque la paz también se transmite, se respira, se irradia, se nota en el tono, en los gestos, en la actitud, y eso no se puede fingir. O lo tienes o no lo tienes. Y si lo tienes es porque el Espíritu Santo ha hecho su obra en ti. Por eso, si hoy sientes que esa paz te falta, no te condenes, no te compares, no pienses que eres menos espiritual. Simplemente reconoce que necesitas más del Espíritu Santo y pídeselo. Él quiere formarte, quiere darte no solo dones, sino fruto. Porque el fruto es lo que sostiene la unción, el fruto es lo que respalda el llamado, el fruto es lo que permanece cuando las emociones cambian, y dentro de ese fruto la paz es el terreno donde crecen las demás virtudes. Sin paz no hay paciencia, sin paz no hay mansedumbre, sin paz no hay dominio propio. Por eso es la tercera en la lista, porque conecta lo interno con lo externo,
lo emocional con lo espiritual, lo humano con lo divino. Así que hoy te invito a rendirte, a decir, Señor, no quiero solo hablar de paz, quiero vivirla. Quiero que me formes, que me podes, que me enseñes a callar cuando tengo ganas de hablar, a confiar cuando tengo ganas de controlar, a descansar cuando todo en mí quiere correr. Espíritu Santo, produce en mí tu paz, hazme un reflejo de tu carácter, no solo por mí, sino por los que me rodean, por mi familia, por mis hijos, por mi comunidad. Hazme instrumento de tu paz. Y cuando haces esa oración sincera, el Espíritu Santo comienza a obrar de inmediato. A veces lo notarás de forma sutil, como una calma que no entiendes, como un suspiro profundo en medio del caos. Otras veces será más confrontante, te mostrará aquellas áreas donde aún hay ansiedad, donde sigues intentando controlar, donde hay heridas sin sanar, donde tu corazón aún reacciona desde la carne y no desde la fe. Pero no será para condenarte, será para transformarte, porque Dios no señala para herir, sino para sanar. Y la sanidad comienza cuando reconoces que necesitas ser formada, moldeada, regenerada desde lo más profundo. La paz, como fruto del Espíritu Santo, no es una meta lejana, es una promesa cumplida en Cristo. Él ya nos la dio. El problema es que muchas veces no la activamos, no porque no esté, sino porque no la ejercitamos. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, lo dice con claridad. No se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Aquí hay una secuencia: orar, pedir, agradecer y luego la paz. Una paz que no es lógica, que sobrepasa todo entendimiento, pero que guarda. La palabra guardar en el original griego es pureo, un término militar que significa vigilar, custodiar, proteger con vigilancia armada. ¿Te das cuenta? La paz de Dios es un escudo, un centinela, una barrera espiritual que cuida tu mente y tu corazón. Y eso es vital para nosotras como hijas de Dios, porque vivimos en un tiempo de saturación mental, donde todo el día recibimos estímulos, información, comparación, juicios, noticias, ruido. Y si no hay un guardián espiritual en nuestra mente, terminamos desgastadas, dispersas y vulnerables. Pero cuando el Espíritu Santo gobierna, su paz protege como una muralla. No impide que lleguen los dardos, pero impide que penetren. Y eso lo cambia todo, porque no puedes evitar las circunstancias, pero sí puedes decidir quién gobierna tu interior. Esa paz también es la que sostiene la visión espiritual. Una mujer sin paz vive a la defensiva, apagando fuegos, sobreviviendo, pero una mujer en paz puede escuchar a Dios, recibir dirección, actuar con claridad, porque el ruido interior ha sido silenciado, porque su alma está sintonizada con el cielo, y eso le permite tomar decisiones sabias, esperar el tiempo correcto, discernir lo que realmente importa. No es impulsiva, es estratégica. No actúa desde el miedo, sino desde la fe. No reacciona, responde, porque la paz no la hace pasiva, la hace prudente. Jesús lo modeló en cada paso. Caminaba entre multitudes con calma, respondía a fariseos con sabiduría, enfrentaba el rechazo con firmeza, y todo eso era fruto de una comunión inquebrantable con el Padre. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba esa conexión para mantener su paz, ¿cuánto más nosotras?
Por eso, nunca subestimes tu tiempo de intimidad con Dios. No lo veas como un lujo, sino como una necesidad vital, porque es allí donde se activa el fruto. Es allí donde el Espíritu Santo te moldea. Es allí donde la paz desciende y permanece. Y si hoy estás luchando con ansiedad, con temor, con pensamientos desordenados, no te culpes, pero tampoco te conformes. La ansiedad no es tu identidad. El caos no es tu herencia es paz. Jesús pagó el precio para que tú camines en shalom, en plenitud, en descanso espiritual, pero debes tomar una decisión, rendirte al Espíritu Santo o seguir en tus propias fuerzas. Y te aseguro, cuando te rindes, la transformación llega, no de forma mágica, sino progresiva, día a día, momento a momento, hasta que un día miras atrás y dices, ya no reacciono igual, ya no me desespero igual, ya no grito, ya no me angustio, ya no me derrumbo, ahora tengo paz. Una paz que te permite criar hijos con ternura, amar a tu esposo con gracia, servir en la iglesia con humildad, afrontar el dolor con esperanza, esperar en Dios con convicción. No es perfección, es formación. No es teoría, es testimonio, porque el fruto del Espíritu Santo no se memoriza, se vive, y vivir en paz es una de las evidencias más poderosas de que Cristo reina en ti. Quiero compartirte 5 puntos clave de este devocional. Punto número 1. La paz es una manifestación interna del fruto del Espíritu Santo, no una emoción pasajera ni un estado externo de tranquilidad. Punto número 2. Esta paz tiene raíz en la palabra hebrea shalom, que implica plenitud, integridad, salud y bienestar integral en todas las áreas de tu vida. Punto número 3. La paz del Espíritu Santo no depende de las circunstancias, sino de la obediencia, rendición y comunión diaria con Dios. Punto número 4. Una mujer en paz se convierte en testimonio viviente, en instrumento de unidad, sabiduría y descanso para los que la rodean. Punto número 5. El Espíritu Santo ya ha depositado en nosotras paz. Ahora debemos cultivarla, protegerla y permitir que gobierne nuestras decisiones. Damos gracias al Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias por revelarnos hoy que tu paz no es un ideal lejano, sino una realidad que podemos vivir cada día. Perdónanos por todas las veces que hemos vivido en el ruido, en la prisa, en el afán, creyendo que la paz depende de lo externo. Hoy rendimos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras luchas. Hoy soltamos el control, la necesidad de entenderlo todo y abrazamos tu soberanía. Haz de nosotras mujeres que reflejan la paz del cielo en la tierra. Que nuestros hogares sean espacios donde tu paz reine, que nuestras palabras edifiquen, que nuestras actitudes transmitan descanso, que nuestras decisiones estén guiadas por tu voz y no por la ansiedad. Señor Jesús, tú eres el príncipe de paz. Ven y reina en cada área de nuestra vida, que cada rincón de nuestro corazón se alinee con tu voluntad y que quienes nos rodean puedan ver en nosotras el fruto de tu Espíritu Santo. Te amamos, te honramos y te entregamos todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recuerda que si este devocional ha sido de bendición para tu vida, lo compartas con otras mujeres. Suscríbete al canal y dale like a este video. Bendiciones a tu vida.